Buenas tardes, buenas noches, hermanas. Vamos a comenzar y quiero compartir con ustedes esta parte del Salmo 78 que voy a leer y me gustaría que pusieran atención y, ¿por qué no?, que cerraran sus ojos y lo tomaran como una oración. Después de esto voy a hacer una oración para dar el tiempo a nuestra hermana Epsiba. Dice así: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Señor, así como dice tu palabra, Señor, permítenos prestar oído a las enseñanzas que hay en esta noche, que podamos conocer esas verdades que no han sido ocultas, de manera que podamos aprenderlas y podamos transmitirla a nuestros hijos, y que esta verdad, Señor, siga de generación en generación. Te pedimos, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, y que esa palabra nos transforme, que nos haga libres, porque es una verdad poderosa, Señor, la que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Señor, no permita, Señor, que podamos ser obstinados, rebeldes e infieles, sino que podamos, Señor, ser obedientes, ser humildes, ser fieles, Señor, a ti y a tu palabra. Que en esta noche, Señor, podamos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar como madres, como hijas, como servidoras tuyas. Señor, usa nuestra vida, Señor, en cada uno de los hogares a los cuales pertenecemos, y permítenos, Señor, poder ser diferentes. Te lo dejo en tus manos este mensaje. Usa a mi hermana Epsiba, Señor, y gracias por tu palabra que es verdad. Amén. Muchas gracias, Eunice. Pues bueno, continuamos con este tema de mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. La semana pasada vimos cómo es que Dios es el que nos ha dado la oportunidad y la gran bendición de ser madres. Que no es por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer que tenemos hijos, y que además a quienes a Dios aún no les concede el ser madres biológicas, les ha dado la bendición también de enseñar a los hijos, a los niños que están a su alrededor, llámense sobrinos, vecinos, etcétera. Entonces, pues continuamos con esta enseñanza, y créanme que me presento delante de ustedes como la primera aprendiz. Dios ha hablado a mi vida a lo largo de esta pandemia, y varias que estuvieron conmigo, que estuvimos juntas en el Congreso de Aviva Nuestros Corazones, no me dejarán mentir cómo es que cuando nos entregaron la folletería venía ahí un folleto que decía que enseña en casa, tú puedes hacer homeschool, y yo, no, jamás en la vida, ¿cómo? No podría, eso es demasiado peso para mí.
Pues bueno, llegó el lunes 16 de marzo y dijeron no hay clases, se van a casa, 15 días, 40 días y aquí seguimos un año y medio después. Y ha sido todo un reto, pero no se trata solamente de hacer homeschool o educar en casa, sino el poder enseñar a nuestros hijos. Y yo creo que como madres, ustedes no me van a dejar mentir que la oración más frecuente de cada mujer que ha tenido la bendición de ser madre o que tiene ese amor por alguno de sus sobrinos, vecinos. Yo conozco por ahí una que está ahí presente, que adora a sus sobrinos y que está al pendiente de ellos. Yo sé que la oración más frecuente, más ferviente y más especial que una madre puede hacer es precisamente por esos hijos o por esos niños que están a nuestro alrededor. Yo creo que esto superaría las oraciones por nuestros esposos, aunque yo creo que muchas de nosotras estamos siendo retadas y confrontadas en este reto, vaya la redundancia, de 30 días por nuestros esposos. Y bueno, ahora sí que esa es parte de la siguiente mentira que veremos la próxima semana, pero yo creo que dado que la relación de madre e hijo es una relación tan íntima, tan estrecha, pues definitivamente la oración por ellos es una oración muy especial. Y aunque yo tengo niños pequeños, varios de ustedes han sido de testimonio para mi vida y de enseñanza al decirme que nunca se van a dejar de preocupar por sus hijos, aun y cuando ellos ya tengan 30, 40, 50, 60 años y vivan a lo mejor a kilómetros de distancia o del otro lado del mundo. Siempre va a existir esa oración por nuestros hijos, siempre vamos a estar al pendiente de ellos de una o de otra manera. La cosa es que cuando vivimos con ese pendiente de nuestros hijos, llegamos a caer en dos tendencias. Una es que, por ejemplo, pensamos, no importa lo que nosotros hagamos, al final de cuentas ellos deciden. Y yo he escuchado muchas personas, incluso hermanas cristianas que dicen, pues sí, yo le voy a enseñar, pero pues cuando él crezca va a decidir. Así que sea lo que Dios quiera, ¿no? O la otra es de que es que si yo no los protejo, nadie más lo va a hacer y entonces encerramos a nuestros hijos en una pequeña burbuja. Y estamos en esos dos extremos, ¿sí? El dejarlos que experimenten, que aprendan, que vivan su vida y la otra que no los dejemos a veces ni siquiera respirar. ¿Cuál de esas madres eres tú? Dice por ahí un dicho muy conocido, de tal palo, tal astilla. Y podríamos decir que no, eso no es real o que no siempre se cumple, etcétera. La cosa es que los hijos son esa imitación de nosotros, ¿sí? Son esa copia de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros vemos, de la forma en la que actuamos. Ellos nos están imitando todo el tiempo. Pero nosotros tendemos a pensar que no importa lo que hagamos, que no importa lo que digamos, que no va a afectar, que ellos no entienden porque son muy pequeños, que no escuchan porque están en la tele, están distraídos, no te escuchan. En la tele o en cualquier dispositivo. Creemos que no se dan cuenta. Pero la verdad es que los niños son imitadores por naturaleza. Y no me van a dejar mentir, en nuestro día a día lo más común, por ejemplo, y esta semana me llamaba mucho la atención que se presentaban ahí 3 casos de cantantes muy reconocidos, mexicanos, que han sido muy famosos y que tienen a sus hijos bajo el mismo camino. Y uno de ellos decía, es que pues mi hija quiere cantar, pero todavía no decide el momento como de salir al estrellato y mi esposa y yo lo apoyamos. Además tiene también a su abuelita que es cantante, a lo mejor por ahí vieron la nota y saben de quién estoy hablando. Y dice, y nosotros le vamos a enseñar, nosotros le vamos a compartir los conocimientos que tenemos.
Y luego veía la nota de otra cantante muy famosa, que también su hijo anda incursionando ahí en la música, ya un poco más grande, y decía, yo le voy a decir lo que sí y lo que no, porque digo, creo, lo que he visto de ella es que es una mujer muy estricta en cuanto a lo que de canto se trata, y si yo les voy a ir diciendo lo que sí, lo que no, pero ahí va, y pues él decidió. Y sí, a lo mejor sí, obviamente son decisiones que ellos van tomando, quiero cantar o no quiero cantar, quiero estar en la tele o no quiero estar en la tele como mi mamá. La cosa es que es la enseñanza que traen. Sí, ellos crecieron en ese mundo, para ellos es muy normal. El mundo, el ambiente en el que los niños crezcan va a ser lo más normal para ellos. Contraparte a eso, digo, cantar es bueno, qué padre, es un mundo muy complicado, pero al final de cuentas ahí están. Versus la otra cara de la moneda. Hace poco una amiga me decía, acaban de hablar con mis hijos, los psicólogos, y ellos me han dicho que, bueno, están viviendo en un proceso muy complicado donde ha habido violencia y me compartía ella, dice, como la violencia está desde antes de que ellos nacieron en ese ambiente y para ellos eso es un ambiente normal, ¿sí? Ya ahorita se pusieron límites, se les está atendiendo, etcétera, la historia está avanzando, pero el punto es que la psicología humana dice, para ellos la violencia es algo normal porque nacieron, vivieron y crecieron en ese mundo, entonces el hecho de que alguien venga y no te pegue o no te diga cosas feas sería algo muy extraño para ellos. Escuchaba ayer el testimonio de una hermana que adoptó a 2 hijos que venían de un mundo de narcotráfico, y entonces donde los niños eran abusados de muchas formas, emocional, psicológica, físicamente. Y entonces cuando los adopta, lo primero que ellos hacen es correr a un armario y encerrarse porque pensaban que iba a ser igual. El armario, el closet era el lugar donde ellos se resguardaban de la violencia que ellos estaban acostumbrados a vivir. Entonces, sí importa lo que decimos, sí importa lo que nosotros vemos, la forma en la que nos conducimos, la forma en la que tratamos a los que están a nuestro alrededor, sí importa, sí afecta. Puede ser un bebé de 1 mes, puede ser un adulto de 50 años, nosotros somos una influencia para sus vidas. Dice el libro en la página 277, y esta frase la super mega subrayé. Lo que los padres toleran con moderación, sus hijos lo justificarán con exceso. Nuevamente dice, lo que los padres toleran con moderación, sus hijos justificarán en exceso. Ay, hombre, es música, no pasa nada si escuchas ese tipo de género y pónganle el nombre que ustedes quieran, no pasa nada. Y después resulta que los hijos están sumergidos en músicas que traen mucha complicación a sus vidas en muchos aspectos y eso está comprobado. O no importa que veas poquito de tal programa, serie, película, lo que sea, no pasa nada y resulta que los hijos después se vuelven adictos a ciertas imágenes. Entonces, ¿qué estamos minimizando nosotros que posteriormente traerá esas excusas y justificaciones de parte de nuestros hijos? Ojo, esto no significa que seguirá nuestro ejemplo al 100%, sea este bueno o malo, pero sí significa que nosotros somos un ejemplo y una influencia para sus vidas. Ellos en algún momento van a decidir, pero mucho de lo que ellos decidan va a estar en base a lo que nosotros les enseñemos. Así que tenemos la responsabilidad delante de Dios de pastorear a nuestros hijos, porque ellos son ese rebaño que Dios nos dio a cuidar. Ahora, en contraparte está el hecho de quererlos mantener en una burbuja. Y Juan 17:15 es un ejemplo maravilloso de que no podemos estar en una burbuja. Jesucristo mismo oró pidiéndole a su Padre, Señor, no te pido que los apartes del mundo, que los quites del mundo, pero que sí los apartes del mal.
que los guardes del mal. Es decir, esto significa que iban sus discípulos, está hablando de sus discípulos, esos hijos espirituales que Jesucristo tuvo aquí en la tierra, esos hijos directos, por así llamarlo, aunque gracias a Dios tenemos la gran bendición de ser parte de sus hijos, pero ese pequeño rebaño al que él tenía que enseñar y discipular y cuidar, no fue como, bueno, Dios, guárdalos hagamos una ciudad nueva, una cabaña nueva y vamos a ponerlos ahí para que no se contaminen. No, la oración de Jesucristo fue, no te pido que los quites del mundo, es decir, no los vamos a encerrar en una burbuja, pero sí que los guardes del mal. Según el escritor y conferencista Josh McDowell, que yo creo que muchas de nosotras hemos escuchado o leído algunos de sus libros, dice que todos nuestros hijos, escúchenlo bien, todos nuestros hijos estarán expuestos a la pornografía en algún momento de su vida. Y mientras la maldad en este mundo va creciendo, es más temprano que tarde que estarán viendo pornografía. Y no me malinterpreten, no significa que van a tener ante su pantalla videos y fotos y demás. No, lamentablemente la pornografía hoy es tan sutil como un anuncio, como una imagen que se cuela ahí entre sus videos de caricaturas, como una portada de revista mostrando a una chica sensual. No los podemos mantener en una burbuja. Lamentablemente nuestros hijos van a exponerse a todo ese tipo de situaciones y no es lo único, ¿verdad? Podemos comentar y compartir un sinfín de situaciones complejas para nuestros hijos en la edad en la que estén. Y a lo mejor estoy hablando mucho desde mi trinchera como madre de hijos pequeños, pero yo creo que aplica para todas las edades. Y quienes ya tienen hijos mayores me van a dar la razón de que no los podemos mantener en una burbuja. Por más que los queramos cuidar, tarde o temprano llegan los amiguitos, llegan las influencias de otras personas y empiezan a mostrarles cosas, a enseñarles palabras que nosotros no quisiéramos que escucharan, que no quisiéramos que vieran. Y sin embargo, estamos en el mundo. Pero ojo, no somos del mundo. Esa es la gran diferencia. Parte de la burbuja que nosotros construimos alrededor de nuestros hijos es creer que porque vamos a la iglesia, nuestros niños están bien. Nuestros hijos van a crecer bien. Nuestros hijos van a ser niños buenos. Escuchaba esta mañana una conferencia que más adelante les voy a platicar de qué se trata. Se las recomiendo muchísimo. Pero les voy a dejar este eslogan para que se piquen con ello, porque me dejó a mí como, wow. Niños de la iglesia es igual a niños del mundo. Hijos de la palabra es igual, perdón, niños de la palabra es igual a hijos de la palabra. Nota la diferencia. No se trata solamente de llevarlos a la iglesia y que cumplan con todas sus actividades, llámese embajadores, corazones, jóvenes pro, matrimonios, porque luego todavía como mamás ya de hijos casados estamos ahí acarreando a nuestros hijos para que se conecten a matrimonios, a la oración y no te pierdas el culto del domingo, de la tarde y cuanto programa se presente, tienes que estar ahí. Eso no es lo mismo que nuestros hijos conozcan la palabra. Podemos tener una serie de actividades espirituales y no tener una vida espiritual. Es una gran diferencia y cuando leía y escuchaba esta parte me hacía recordar cuando vimos las prioridades. No sé si recuerdan por ahí que teníamos una lista y decíamos que una de las prioridades podía ser la iglesia y otra prioridad muy diferente era Dios en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? La cosa es que independientemente en cuál de los dos extremos te encuentres, nuestra responsabilidad es transmitir el mensaje de la palabra de Dios a la siguiente generación. Y quizá tú seas la primera generación en conocer de la palabra de Dios. Y qué bendición tan grande.
Contigo está empezando un nuevo capítulo en tu historia familiar. Contigo está haciendo este nuevo comienzo. Ahora, no solamente se trata de ti, se trata de tu siguiente generación y los hijos de tus hijos y por millares de generaciones. Y me encanta ese pasaje en Deuteronomio que dice, y te bendeciré por millares, ¿no? O sea, de generación en generación, si nosotros conocemos a Dios y si nosotros transmitimos ese mensaje. No va a llegar de manera mágica, no va a llegar, y sí puede llegar a través de otras personas, pero la cosa es que es nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje. Y a lo mejor me vas a decir, bueno, sí, yo sí lo entiendo, pero mi esposo no lo comprende igual. Es que mi esposo no es cristiano, es que mi esposo no le da la misma importancia, no tiene ese mismo fervor por enseñarle a nuestros hijos. Bueno, una vez una amiga me dijo, recién yo era mamá y tenía como ese conflicto en mi vida y doy gracias a Dios por la obra que ha hecho en nuestras vidas, en mi esposo y en mí. Y me decía, no te puedes esperar a que tu esposo quiera o no quiera hacerlo. Es tu responsabilidad y la vida se va rapidísimo. Y para cuando acuerdas tus hijos que ahora es un bebé, estábamos hablando de Mateo, mi primer hijo, sé que ahora es un bebé, para cuando acuerdas ya será un joven, un adulto, y qué habrá sido de este tiempo. Te vas a quedar esperando a que tu esposo diga, bueno, sí es importante, a que tu esposo se comprometa. No, no podemos esperar. La vida se va bien rápido. Hace mes y medio celebraba el cumpleaños número 9 de mi hijo. Y lloré como Magdalena, porque es que ya son 9 años. O sea, ¿en qué momento se nos va tanto tiempo? O poquito tiempo, a lo mejor. A quienes tienen ya hijos adultos, dice, bueno, y lo que te falta. Pero es en un abrir y cerrar de ojos. Y en verdad... específicamente este 2021 ha sido una confrontación de Dios hacia mi vida en cuanto a qué le estoy enseñando a mis hijos. ¿Qué están aprendiendo ellos? Les estoy enseñando la palabra, les estoy enseñando a confiar en Dios, no solamente a orar por los alimentos, porque esa ya nos la sabemos. Sí, esa hasta los hijos de personas no creyentes la hacen. Y hasta oran antes de irse a dormir. Tarán, palomita, ya lo tenemos. No, se trata de que nuestros hijos conozcan a ese Dios que escucha y que responde. En otro podcast que estaba escuchando, decía una hermana, testificaba que ella es una mujer de oración y ha enseñado a sus hijos a ser hijos de oración y ellos le están ya transmitiendo a la tercera generación. Y ella presentaba una estadística que me llamaba mucho la atención. Dice, muchas veces pensamos que porque nuestros hijos están en la iglesia, se van a quedar en la iglesia y van a caminar el resto de sus vidas con el Señor. Y, oh, sorpresa, no es así. Resulta que la estadística dice que el 60% de los hijos de hermanos creyentes se alejan de la iglesia. Y justamente es porque esas familias de las cuales se alejaron, eran familias de iglesia. Y en este caso ya estaba hablando específicamente de la oración, y claro, va de la mano con la palabra de Dios. Y decía que una de las razones que los jóvenes daban al justificarse el por qué se alejaron, es porque ellos no conocían a un Dios que respondiera a oraciones. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Dar gracias por la comida? Eso no es suficiente. Ellos tienen que aprender a orar, a hablar con Dios y a escuchar a Dios. Porque bueno, hablar con Dios a todos se nos da. Dios, ayúdame, Dios, dame, te pido, te ruego, échame la mano, no te olvides de mí. Y quede la gratitud y la alabanza a Dios por lo que ya hizo en nuestras vidas. La verdad es que esto es un reto primero para nosotras, porque no podemos enseñar algo que nosotras como mujeres, como madres, tías, abuelas o en la posición en la que te encuentres en este momento, si nosotros no lo estamos viviendo, no podemos enseñarlo.
Tomemos esta responsabilidad con firmeza. Busquemos que nuestros hijos echen raíces profundas. A veces nos conformamos con el hecho de que, ¡ay! Ya hizo profesión de fe. ¡Yay! Palomita, está listo. Pero no se trata solamente de una profesión de fe. Y gloria a Dios que dio ese primer paso a sus 4, 5, 10 años, 20 años. ¡Qué bendición! Pero ¿qué sigue de ahí? Ellos tienen que aprender a conocer a Jesucristo en sus vidas. No solamente como Salvador, sino también como Señor de sus vidas. Ellos tienen que conocer a ese Dios asombroso, maravilloso, que nos debe de seguir sorprendiendo y asombrando a nosotros. Y en la conferencia que les comentaba hace un momento y que les vuelvo a comentar ahorita y luego les voy a compartir el recurso exacto, me encantaba porque decía, tenemos que presentar a un Dios alucinante a nuestros hijos. Y a lo mejor es un término curioso y chistoso, pero esa es la realidad. Debemos de presentar a un Dios alucinante, sorprendente, maravilloso, deslumbrante para nuestros hijos. Ellos están buscando a quién adorar. Si vemos a nuestros hijos siguiendo a los artistas, a los futbolistas, bueno, ahorita podemos hablar de un montón de redes sociales, TikTok, Instagram y demás, es porque están buscando a quién seguir, están buscando a quién adorar, están buscando a quién imitar. No les demos sustitutos, démosle a Jesucristo mismo. Ellos es lo que necesitan en sus vidas. Recordemos que nosotros estamos educando no solamente para que sean un buen empleado, que tengan una buena profesión, que sean unas buenas amas de casa, que sean un buen proveedor. No, eso son cosas muy buenas. Qué bendición es que enfoquemos nuestra mirada en esa parte también. Yo hace poco hablaba con mi hija, tengo un problema ahí con ella en cuanto al orden en su cuarto, y le hacía ver, algún día tú vas a tener la responsabilidad de cuidar una casa, tu propia casa. Tienes que aprender desde ahorita a hacerlo, a ser responsable del orden. Y esa es una de muchas cosas que podríamos considerar que debemos de ir instruyendo e irles guiando. Pero lo más importante y por sobre cualquier otra cosa es que nosotros tenemos que entender que no solamente los estamos educando para el futuro, sino también para la eternidad. ¿Dónde va a pasar tu hijo el resto de su vida después de la muerte? Porque sí hay vida después de la muerte. ¿Y dónde va a estar? ¿Y qué tal si van delante del Señor y como Adán, ¿verdad? Es que esta mamá que tú me diste, a lo mejor tus hijos ya están en una edad mayor y si caminan con el Señor, qué bendición, gloria a Dios por eso. A lo mejor no. Pero demos gracias a Dios porque tenemos una herramienta maravillosa. Mamis que tienen a hijos mayores que no están caminando con el Señor, no se rindan, no dejen de orar por sus hijos, de interceder por ellos. El testimonio de esta hermana que les decía era que había estado orando por 20 años por su hermano y 30 años por su padre o al revés. No desistieron. Y al final de cuentas, ella y su madre pudieron ver la respuesta del Señor, que en su tiempo y a la manera de Dios, Dios les llamó a ese padre y a ese hermano. Y en nuestro caso, a ese hijo también. Él lo puede volver a traer. Nosotros tenemos que despertar el hambre de conocer a Dios. Mamis, abuelas, tías, es nuestra única oportunidad. Hay algo que aprendí de mi papá y se los quiero compartir y dice que cualquier programa que estemos llevando, cualquier ministerio, cualquier culto que tengamos, puede ser que esa sea la única oportunidad para compartir el evangelio a esas personas que llegaron ahí, que están conectados. Ahora podemos hablar de las conexiones. En ese entonces, obviamente, hablábamos de la presencia física. Un día, podría ser solamente un día lo que tuviéramos a nuestros hijos y ese día es el día que tenemos para poder compartirles de la palabra de Dios. Es nuestra única oportunidad. Los hijos van a crecer y entonces a nosotros se nos va a preguntar, ¿qué hiciste?
¿Qué les dijiste? ¿Qué les enseñaste? Así que enseñemos a nuestros hijos a ser niños de la palabra. Dice al final de esta mentira, en la página 223, necesitamos con urgencia padres que amen la verdad y que guíen a sus hijos a amar a Cristo, orando para que el Espíritu de Dios cautive estos corazones y que ellos puedan reflejar la gloria de Dios a la siguiente generación. Y hay un versículo que muy continuamente comentamos, decimos y hasta les compartimos a las mujeres embarazadas en los baby shower. Incluso la semana pasada decíamos, herencia de Jehová son los hijos. Y sí, es cierto. Y luego continúa este pasaje con estos dos versículos que dicen, los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Bueno, si no sabían, aljaba es esta bolsita que está aquí, este conito, ese es una aljaba. Y dice que es afortunado el que llena su aljaba con flechas. Yo siempre me había preguntado, pero ¿por qué como flechas? ¿Por qué los hijos son como flechas? Era como una de esas preguntas que se quedan en la cabeza desde que lo leí, lo escuché alguna vez de muy joven. Y decía, ¿por qué se nos compara como flechas? Digo, siempre hay un análisis, ¿no? A la iglesia se le compara como un cuerpo, a la esposa como un vaso frágil, y todo va agarrando sentido cuando vamos estudiando y aprendiendo. Bueno, déjenme, les comparto que Dios me respondió a través de una película y quiero compartirles este par de minutos. Lo voy a dejar de compartir mi presentación para poder compartirles esta enseñanza que la verdad sí trajo, fue como, ya entendí. Déjenme lo pongo por aquí. Y espero que no haya problemas con el sonido. ¿Ven ya por ahí mi pantalla? ¿Sí? Ok. ¿Y ahora dónde la pongo? Aquí. Debes escucharlo. Habla sobre darles una visión de lo que Dios tiene para tus hijos. Algo más que esperar a que crezcan felices y sanos y tengan trabajo y se casen. Se quemaron. Sí, te entiendo. Eso me hizo entender que los hijos no son el problema, somos nosotros. Sí, tú y yo lo somos, así es. ¿Soy el problema? ¿Recuerdas el versículo que dice que sin visión el pueblo se extravía? No, no lo recuerdo. Pues aplica también a la familia. No puedes solamente estar viviendo al día. Debes saber a dónde vas y liderar. Claro. Claro. Lánzala. Es un breve pedazo de esta película muy hermosa que también se las voy a compartir al final, pero es entender que son como flechas que estamos lanzando a un futuro incierto, a un futuro que lamentablemente va de mal en peor. Y así va a ser, por más que querramos que las cosas mejoren, la realidad es que esto no va a cambiar. La Biblia dice que se acercarán los días en los que serán como en los tiempos de Noé, ¿cierto? Entonces, que pareciera que cada vez estamos más cerca. Y nosotros, si nos seguimos por la ley de la vida, es que nosotros un día ya no estemos y que nuestros hijos permanezcan. ¿Y con qué raíces se van a quedar nuestros hijos? ¿Qué van a estar ellos, qué están aprendiendo ahora que van a poder impactar ese futuro? Tenemos que buscar
que nuestros hijos sean hijos contracorriente. Que nuestros hijos sí vayan completamente en contra. Y me encantó encontrar esta imagen porque no es solamente que vayan en el sentido opuesto, sino que van en el sentido opuesto y hacia arriba. Y dije, esto es fabuloso porque al menos a mí fue como, están caminando en sentido opuesto con sus ojos puestos en el Señor. ¿Sí? O sea, tienen que ir en sentido opuesto y hacia arriba, con la mirada firme en el Señor. Y que entonces nosotros podamos repetir este versículo como un agradecimiento. No hay para mí mayor alegría que saber que mis hijos viven. No solamente conocen, no solamente van a la iglesia, sino que viven de acuerdo con la verdad.